Bueno, arratsaldean, dokumental zikloa gaur bukatzen da, eta laugarren saioan sartuko gara. Lehenbizi eskalak saioan etortzeagatik, baita ere Ernesto Futuretxeari eta Alejandro Inurrieta gure konbidatuari. Bairro altuaren bihotzean, Lisboako erdimudean, imprenta sal baten eraikina eraitsi eta luxuzko etxebizitza eraikinen zuten. Eraizpen hori finantza krisia eta turismoaren boom ondoren, Lisboako nolabaiteko heriotza erretratatzeko iruditzen ezin horrela erakusten dugu filma. Dokumentala bukatu ondoren, solasaldian Alejandro Inurrietak hartuko du parte, bera ekonomia zientzietan doktore, gaur egun Inurrieta Konsultoria Integral enpresako burua. Amaitzeko, mantenuziko elkartetik estraera bat merezio egin. Sarrerak kamisetak eta beste materialak salgaiko ere eta baita ere kutxabazuen ekarpena jasotzeko. Ekarpen ekonomiko hori kudeak eta gastoi aurre egiteko da. Besterik, mila esker. Juan Concha. Muy breve. Bueno, muchas gracias por venir a todos en este día tan... sí, ¿me oís? Sí. Muchas gracias por venir en este día tan, no sé, de modo, vamos a decir. Entonces, hoy es la última sesión. Los que hayáis venido varias, pues habréis visto cómo se ha venido desarrollando. Yo espero que podamos repetir esto cada año, si os sigue teniendo la gente interés como hasta ahora. Y nada, solo deciros que tenemos el gusto de tener aquí a Alejandro Inurrieta, que sabe muchísimo de los problemas de vivienda, que ha trabajado en muchísimos sitios, y tenéis un capítulo de su libro que lo podéis ahí coger con una contribución del coste de la impresión de un mes. Entonces, pues eso, el libro es súper interesante y nos enseña todos los problemas y posibles soluciones al problema del mercado inmobiliario ahora mismo en España y en tantos otros países. Pues nada, espero que sigamos viéndonos. Muy esker y hasta el coloquio. Después acordaros que tenemos un coloquio, si tenéis ganas después de esta estupenda película. Vale. Que agarrei 2009 de casa. No. Después de 3 años a vivir en Londres. Ahora, creo que sí, ¿no? Sí. ¿A él? Sí. A ti no. Aquí no sé. Sí. A ver. Ahí sí. Sí. Bueno, Alejandro, tú que has visto la película ya 2 veces. 3. ¿3? Pues a la construcción. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido una cosa, no sé, entre claustrofóbica y liberadora, no sé. Pon el micrófono. ¿No se oye bien? Vale. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo creo que la película es, sí, claustrofóbica, pero es estremecedora, ¿no? Estremece ver cómo estamos destrozando, destruyendo no solamente las ciudades, sino yo creo que en general la vida humana, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo de cómo la esclavitud, porque en el fondo hay ejemplos de esclavitud en todo el relato, está haciendo que la construcción fundamentalmente y la especulación inmobiliaria pues acabe no solamente con las ciudades, sino acabe con la dignidad probablemente de muchos de estos protagonistas de la película, ¿no? Y curiosamente la última escena con los buitres sobrevolando la ciudad, yo creo que refleja muy bien el cómo estos buitres, que son al fin y al cabo los grandes fondos inmobiliarios, se están haciendo con la totalidad de las grandes ciudades europeas. Aquí todavía
aunque ya esta mañana me comentaban que ya empieza a introducirse en los grandes fondos, pero lo que está claro es que las ciudades europeas, Lisboa es un ejemplo, y Lisboa además tiene mucha semejanza con España, básicamente porque era una ciudad o un país bueno, relativamente pobre respecto al resto de países europeos, y donde había muchísima, como bien dice, después de la crisis del 2008, había muchísima vivienda vacía y había sobre todo muchísimo mano de obra esclava, como hemos visto en la película, ¿no? Y además, para más INRI, la constructora que aparece sistemáticamente ahí, la constructora San José, que es una constructora española, corrupta, muy corrupta, porque ha estado involucrada en muchísimos casos de corrupción en el pasado, pues yo creo que, digamos, cierra el círculo de lo que realmente, a lo que estamos asistiendo, ¿no? Se hacen viviendas no para vivir, que es toda la moraleja de la película, es que las viviendas que se están haciendo no son para vivir, son para especular y son sobre todo viviendas para el lujo o atractivos turísticos y la nueva modalidad del nómada digital, que es lo que está destrozando también y está encareciendo los grandes barrios y grandes partes de las grandes ciudades europeas. Desde luego, no sé, a mí me gustaría más que hablara, por supuesto, la gente que te quiera preguntar cosas, porque para eso estamos. Pues eso. Yo creo que el mejor resumen lo ha hecho él, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero eso también está pasando aquí, ¿eh? Sí, aquí, sí. aquí digo en Donosti, Donosti, no sí. aquí. Sí. No, hoy mismo salía en prensa. La ciudad más cara de España. Oiga. La ciudad más cara de España. El terreno más caro. Sí. Ya han superado a Barcelona y a Madrid. No, 5.000 euros el metro cuadrado. El problema con esto es que esta mañana me hacían una entrevista en el ayuntamiento y me preguntaban, bueno, ¿y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y yo, mi experiencia de muchos años ya, es que ha habido un problema de las autoridades públicas, las autoridades financieras y la propia sociedad. Yo creo que hemos dejado y hemos abandonado el hecho de que todas estas bloques de viviendas, como pasaba en Lisboa o puede pasar en Donosti, seguramente a partir de ya, estos tenían que haber sido comprados, obviamente, por las autoridades públicas, que es lo que se hizo en su día en los países europeos más avanzados. El ejemplo que se pone en vivienda siempre es Viena, donde el 60% de la vivienda es pública o social, pero claro, ellos empezaron hace 100 años. Ellos hicieron ese acopio de vivienda hace 100 años, y nosotros hemos dejado sistemáticamente y hemos dejado especular y que especulen con nuestras viviendas, pero también nosotros ahora, yo ponía esta mañana también un ejemplo de jóvenes, ¿no? Yo doy clase en la universidad y cuando me preguntas cuáles son sus grandes ambiciones, ser rentista. Ser rentista, es decir, comprar viviendas y alquilarlas y vivir de eso. Este es digamos, el legado que deja el ejemplo que hemos visto hoy en la película, ¿no? Es decir, la vivienda ya no es un bien para vivir, es un bien para especular y es un bien para obtener rentas. Y esto hace que los precios, decía el compañero, los precios se eleven precisamente porque todos estos fondos lo que hacen al comprar estos edificios enteros es elevar los precios de todo el vecindario. Y eso está ocurriendo en Donosti, en todos los países europeos, en Madrid en concreto, hay zonas con rentas muy bajas, rentas medias de 17 y 18.000 euros al año, prácticamente, donde ya hay áticos a $500.000 de euros. Y esto es porque han entrado también en las zonas ya no tan nobles de Madrid, han entrado los grandes fondos y están elevando los precios, y esto está expulsando al vecindario, está expulsando a los habitantes de las ciudades, está haciendo que se tengan que ir porque no pueden pagar estos precios, y realmente estamos destrozando y vamos a vivir en ciudades, digamos, de cartón piedra, es decir, ciudades donde solamente todo se hace por y para el turismo, que son todos los elementos
que condicionan y están condicionando la vida de, bueno, en Donosti lo estáis viendo también. Sí. Sí. Has dicho que en Viena llevan 100 años y por eso tienen el 60% de vivienda protegida, ¿no? Sí, bueno, que en Viena llevan 100 años practicando, bueno, digamos, con las viviendas protegidas, sí. Bueno, una historia de 100 años, ¿no? Sin embargo, aquí, digamos, podríamos haber hecho casi lo mismo, porque llevamos 50 años ya después de que se murió Franco, ¿no? Y sin embargo, y se ha hecho muchísima vivienda protegida. El problema es que esa vivienda protegida ha caducado, es decir, no es como ahora en Euskadi en concreto, a partir de 2003, que la calificación de la vivienda es permanente. Entonces, si se hubiera mantenido toda la vivienda que se ha hecho protegida en Euskadi o en España, a estas alturas tendríamos tanta vivienda protegida como en Viena, más o menos, o por el estilo. Bueno, igual algo menos, pero bueno, podría ser, porque luego ha habido muchas viviendas municipales que se han vendido, cuando en Donosti, en Bilbao, en muchos sitios. Hubo unos años en que las administraciones se deshacían de las viviendas. Y luego, por otra parte, los ayuntamientos tienen la capacidad, la potestad y la obligación de calificar vivienda, tanta vivienda como sea necesaria para satisfacer la necesidad de vivienda protegida existente en el municipio. Eso es, lo dice la ley literalmente. Entonces, sin embargo, los ayuntamientos siguen impulsando la construcción de vivienda libre, más que protegida, bueno, mucho más que protegida, incluso hacen trampas, es decir, incumplen la ley y no ordenan la vivienda protegida que les obligaba la ley. Un caso, por ejemplo, que ahora se trata mucho, es el tema de Iarra, que ha salido, de Iarra y Eres, que no sé si conoces, ¿no? Bueno, pues es un plan, una modificación de plan general, donde tenían que haber destinado el 75% de vivienda protegida de suelo urbanizable a vivienda protegida, y que solo calificaron el 43%, y luego en otro ámbito tenía que haber calificado el 40% y no habían calificado nada. Entonces, un grupo de vecinos recurrió a los tribunales y, prestando la razón, la sentencia, digamos, anula esas partes de la modificación del plan general, y el ayuntamiento pues, está protestando porque dice que los vecinos o los que han impugnado esa modificación del plan general pues son los que están boicoteando la construcción de viviendas. Sí, el problema con la vivienda en España, a diferencia de lo que comentabas de Viena, hay un pequeño matiz, y es que en Viena toda la vivienda pública es de alquiler. Nosotros lo que hemos hecho ha sido vivienda pública en su día, la famosa VPO, pero en compra. Y eso es un matiz importante porque en el libro que comentaba antes Concha, yo lo que intento mirar es cuál es el efecto y el impacto que tiene hacer una vivienda en alquiler o en compra pública, cuánta gente se puede aprovechar o se puede beneficiar. Claro, hay una diferencia de 1 a 10 aproximadamente, siempre y cuando en la vivienda en alquiler haya rotación, que es lo que normalmente en Viena ocurre. Aunque es verdad que en Viena hay mucha gente que también vive toda su vida en alquiler. Entonces, el matiz entre vivienda en compra y alquiler es importante porque tú has mencionado una cosa relevante, y es que en Euskadi ahora, efectivamente, la permanencia es sine die, es decir, no puedes vender una vivienda pública, salvo, o al precio, la puedes vender, pero al precio, digamos, en el que la compraste, no puedes hacer ningún tipo de especulación con ella. En el resto del Estado, es verdad que se han calificado viviendas a los 10 años, se descalifican y las puedes vender, y digamos, se ha vendido mucho patrimonio público, pero la VPO en compra es yo creo que es un mal ejemplo. Yo creo que lo que nosotros no hemos hecho, en general, ha sido crear un parque de vivienda en alquiler. ¿Y por qué en alquiler? Bueno, pues hay mucha gente todavía que sigue pensando que alquilar es tirar el dinero, porque al fin y al cabo no es tuya la vivienda y estás pagando un precio por algo que no es tuyo. Pero es que ahí entra el concepto y digamos el origen de todo este problema.
la vivienda no es un bien de inversión, o no debería ser un bien de inversión, es un bien de uso. Cualquiera que utilizamos si queremos utilizar algo, no tenemos por qué ser propietarios, sino es un servicio, servicios de vivienda. Por tanto, la vivienda en alquiler nos da un servicio que es poder vivir el tiempo que queramos en una vivienda. Y ese es el matiz que nos diferencia fundamentalmente del resto de países europeos. España tiene una ratio de propiedad altísima, en torno al 70-75% de los habitantes aquí tenemos, yo no la tengo, pero en general se tiene viviendas en propiedad. En Europa la ratio de propiedad es mucho más baja. En algunos países, en Viena por ejemplo, no llega al 30%. Eso quiere decir que el proyecto vital de gran parte de la población es diferente, porque tienen un servicio de vivienda asequible a unos precios razonables. Y eso es lo que ha faltado aquí, porque aquí es verdad que se hizo mucha vivienda pública en propiedad, se vendió y luego se ha desclasificado y se ha especulado con ella. Por eso yo creo que yo siempre lo califico como ya un mal estructural. No vamos a poder tener nosotros, a la altura de la película, no vamos a poder ser ni mucho menos ni Viena, ni París, ni Londres, ni Berlín. Nosotros tenemos una situación en la que desgraciadamente, y es muy duro decirlo, pero no vamos a tener, porque no queremos tener, y esa es la realidad, no queremos tener ese modelo y hemos optado por otro modelo, el modelo de vivienda en compra, para hacer lo que mucha gente hace, y es especular con su vivienda, y además hay mucha gente hoy que se ha dado cuenta que su vivienda es un bien de inversión, es un bien financiero, y por tanto la pone en alquiler en B&B, saca mucha rentabilidad, o en alquiler de temporada, etc. Quiere decirse que hemos optado por monetizar nuestra vivienda a cambio de destrozar el futuro, desgraciadamente, no solamente para los jóvenes, se habla mucho de los jóvenes, pero cada vez hay más gente en edad mediana e incluso jubilados que tienen problemas serios de vivienda o incluso son desahuciados, porque toda la historia que cuenta la película del 2008, uno de los ejemplos que todavía estamos sufriendo es que en su día muchísimos padres y abuelos avalaron a sus hijos para la compra de vivienda y no han podido pagar y han sido desahuciados. Y hoy hay desahucios de personas, todos los días lo veréis en los telediarios, de 60, de 70 años, enfermos, con niños, sin niños, etc. Y eso es origen, muchos de ellos es el origen del 2008 y otras que el alquiler no se puede pagar. Hoy día, ayer salió un informe de que ahora en España la media de alquiler, el precio es 400 euros más que la compra. Por lo tanto, hemos llegado a un punto que es una aberración, y es que ahora es más barato comprar una vivienda que alquilarla. Y esto tiene que ver con todo el procedimiento o el proceso que hemos visto en la película. Mañana mismo hay una... Micrófono. Ay, perdón. No, si solo es decir así. Sí, pero que tiene que oír ahí atrás. ¿Qué ha pedido alguien? ¿Ha pedido alguien la palabra? Pero habla al micrófono, que si no, no puede ir atrás. Mira, que mañana mismo hay una concentración por un desahucio, a las 11 menos cuarto, ¿no? Sí. En CaixaBank, me parece, por una cosa de alquiler. O sea que aquí eso hay todos los días. Y luego cuando tú dices que hemos optado en una... Estás refiriéndote a gente de un cierto nivel, pero la gran mayoría está por debajo de ese nivel. Cuando digo gran mayoría es una gran mayoría, porque cuando vivimos nosotros así pensamos que lo nuestro es la gran mayoría. No, lo nuestro es la minoría, para desgracia de la otra mayoría. O sea que los que quieren ser rentistas, desde luego, son esos otros. Y los que pretenden también no sé qué especular con la vida son esos otros. Debajo de esos están la gran mayoría, y que salen también en la película. Yo más me refería a los futuros, es decir, a lo que viene por debajo. No que efectivamente la gran mayoría sea rentista hoy día, pero que hay una sensación o hay un deseo por parte, de gente joven, gente de 20 años, 22 años, y yo los trato con alumnos. Pero claro, pero el problema es que les están imbuyendo una idea de que es muy fácil. Yo voy a veces a programas de televisión en el que vienen estos
rentistas que se van luego a Andorra a no pagar impuestos, y te lo dice claramente. No, si yo he comprado 5 o 6 pisos y el banco me ha dejado el dinero y yo con eso voy pagando hipotecas. O sea, se está creando un caldo de cultivo. No digo que sea fácil, pero que hay mucha gente que se cree que es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Hola, buenas noches. Esta noticia salió hace unos días en un diario. El fondo Impar Capital compra a Paquea, que es una empresa de aquí, un edificio junto al María Cristina, y dice: el vehículo de inversión madrileño paga 85 millones por la casa del número 1 de la calle Camino, donde proyecta construir 34 pisos de lujo. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, que estamos vendiendo la ciudad. Es decir, la ciudad está en venta. Y la ciudad, si no somos capaces de actuar y tener un contrapoder y un contrapoder frente a esto, porque ese mismo edificio que ha comprado un fondo lo tenía que haber comprado el ayuntamiento. Yo en el libro hago una cosa que se habla poco. El problema de la vivienda en general no es, se habla mucho de la vivienda en sí, de lo que es el vuelo, la construcción. El gran problema y donde está el núcleo gordiano de la especulación está en el suelo. El suelo es el gran problema de la vivienda en España. O sea, cuando uno mira por qué se encarece tanto una vivienda, no es tanto por lo que cuesta la construcción, que más o menos los costes, por más que hayan subido, el gran problema es el suelo. ¿Qué hacen otros países? Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido tiene un impuesto sobre el suelo ocioso. Es decir, el propietario de suelo que retiene suelo para especular se le grava con un impuesto, de forma que la plusvalía de ese suelo se la queda el ayuntamiento. Y ese es un dinero que acaba siendo utilizado, debería, para construir vivienda o para rehabilitar vivienda o para comprar vivienda. Y eso es lo que no están haciendo los ayuntamientos. En Barcelona, con Ada Colau, se intentó hacer algo, para comprar algunos edificios, pocos, porque yo hice el estudio de lo que supondría en España gravar con un 2% el suelo ocioso, que está retenido, y sale una recaudación anual de 100.000 millones. Es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Pero el problema es que vas a pisar muchos callos. En este caso, los lobbies, los grandes lobbies, los grandes fondos, son los que están, digamos, impidiendo que todo esto cambie. Yo cuento siempre la misma anécdota. Cuando se estaba negociando la ley de vivienda, que supongo que sabéis que se negoció en su día con el Partido Socialista y Podemos, y generó mucha polémica. Hay uno de los mayores fondos de inversión del mundo, que es BlackRock, que tiene el 40% de la economía española, 40%. Solamente un fondo tiene el 40% de la economía española, es decir, es dueño de gran parte de las grandes empresas de este país. Pues amenazó con irse de España, y fue por lo que la ley de vivienda salió como salió. Es decir, muy descafeinada y como se está viendo, sin aplicación, salvo en algunos sitios. Aquí he visto que en algunos municipios de Euskadi se ha empezado a aplicar, algunos de Navarra, en Cataluña y poco más. Pero el caso que comentas de un fondo, efectivamente los fondos se están haciendo con toda la infraestructura, vivienda, hoteles, residencias de mayores. Un caso que no sale mucho en la prensa, sale mucho en el tema de vivienda, se están haciendo con gran parte, casi todas las plazas de residencias de mayores, generando unos servicios pésimos. También se están haciendo con gran parte de la sanidad, Quirón, etc. Todos sabemos lo que está ocurriendo. En fin, estamos asistiendo a la venta. Las ciudades ya son un negocio. Las ciudades son un negocio. Ya no es una ciudad para vivir, es una ciudad simplemente para que el que no tenga fondos, el que no tenga dinero, obviamente se va a ser expulsado. Va a ser expulsado porque no va a poder tener acceso a vivienda, la sanidad y la educación van a ser, ya está, lo estaba viendo yo, vengo de una ciudad como Madrid, donde la Complutense, que era la universidad puntera en este país, está en quiebra. Y está en quiebra porque se está detrayendo fondos claramente para dárselo a entidades privadas y para privatizar
los servicios para que todos acabemos siendo clientes de sanidad, de educación y en este caso de vivienda. Por lo tanto, es una malísima noticia y sobre todo están haciendo una dejación las autoridades públicas. ¿Y por qué la están haciendo esta dejación? Porque no hay ningún tipo de voluntad, porque están detrás los grandes lobbies del sector inmobiliario, estos fondos que hablaba la película, son los que tienen cooptado a las autoridades públicas. Yo también os cuento una anécdota. Yo fui presidente en su día de la Sociedad Pública de Alquiler, en el año 2007, una entidad que dependía del Ministerio de Vivienda cuando estaba Zapatero y Chacón, de ministra de Vivienda. Había un grupo que se llamaba el G14, era el grupo de las grandes constructoras de este país, donde estaba el primero que venía todas las semanas era Florentino Pérez, que supongo que os sonará. Ese grupo, cuando la economía española, si recordáis, en 2007-2008 ya se estaba cayendo la construcción, y había una burbuja inmobiliaria en plena, ese grupo todas las semanas venía a que el gobierno tenía que seguir manteniendo, inyectando dinero en seguir construyendo. Se jactaban en su día de que construimos más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntos. Era un negocio y todavía vemos por las carreteras y por muchos sitios esqueletos de edificios que no se pudieron terminar en su día. Bien, ese es el modelo que hemos optado desde el punto de vista público y por eso se comentaba tú, que los ayuntamientos no tienen ningún incentivo en hacer vivienda pública ni en cumplir los cupos de vivienda pública, precisamente porque no es rentable, porque las propias constructoras lo que te dicen es que hacer vivienda pública a un precio del módulo X no les es rentable y por lo tanto los ayuntamientos, como tienen que tener financiación y de ese suelo captan una parte de financiación, pues simplemente prefieren hacer vivienda libre, que es mucho más rentable. ¿Qué hacen otros países? Decía antes del tema del suelo. Lo primero, el suelo público no se vende. Todos los países más avanzados, el suelo es siempre municipal. Simplemente se deja construir en derecho de superficie por 100 años. Y ese patrimonio del suelo siempre permanece en los ayuntamientos. Y eso abarata mucho la construcción. Si con una constructora le das el suelo, le dejas que lo construya y tienes un derecho de superficie a 50 o 100 años, abarata muchísimo la construcción. Pero la especulación con el suelo es uno de los grandes hándicaps que tenemos en este país. Sí. Desde mi punto de vista, si la administración... Micrófono. No se lo pone. Desde mi punto de vista, si la administración tiene la potestad de calificar para vivienda protegida todo el suelo que considere oportuno, es decir, la administración podría decir hoy en Donosti que una modificación de plan general, digamos, y que todo el suelo que está pendiente de construcción que sea para vivienda protegida. Entonces, digamos, el valor del suelo es el que corresponde a una vivienda protegida, no a una vivienda libre. Exacto. Entonces ya es afectado al valor del suelo. Sí. Claro, pero el problema es... Sí, en el caso que he contado de Villarra, sí. Lo que ha pasado es lo siguiente. Después de la sentencia, pues todo el mundo pensaba, joder, si ahora tiene que hacer el 75 en lugar del 40 y el 40 en lugar del 0, en cada uno de los ámbitos, pues igual se declaran en quiebra las empresas. Y no, o sea, después del primer susto que fue la sentencia y de echar pestes contra el juzgado, que si entraba en el club del no, que decía el alcalde y todo eso y tal, pues siguieron adelante. Ahora ha venido otra porque han ejecutado mal la sentencia, porque no han hecho una modificación de plan general, que es lo que estaba en el juego, para seguir adelante. Entonces ha venido un autor del Tribunal Superior de Justicia diciendo que tenían que hacer la modificación de plan general. Pero vamos, han asumido que podían seguir, que tenían beneficios haciendo esa modificación, introduciendo ese incremento de vivienda protegida, o sea que se iban a forrar. Está claro. Sí, no, está claro. El problema con todo esto es eso, que los ayuntamientos se ven presionados por eso, ¿no? Porque las constructoras lo que le dicen públicamente es que, primero, si queremos hacer vivienda para alquilar pública, pues tiene unos costes muy aquilatados, por lo tanto la rentabilidad es baja. La rentabilidad del alquiler en general es de un 6, un 7%. Claro, hay muchas empresas
constructoras que te dicen que con esa rentabilidad no entran a construir. No tenemos constructoras públicas, que ese es otro de los problemas que probablemente tengamos. No tenemos constructoras que hagan esa parte de la parte que el privado no quiere hacer, ¿no? En fin, tenemos una serie de hándicaps y una serie de presiones por parte de los actores económicos para que eso no ocurra, ¿no? Y luego además se sigue pensando en que esas viviendas que tú comentas seguramente serían en venta, no serían en alquiler, y tenemos, para mí desde mi punto de vista, tenemos el mismo problema, y es que una vivienda en compra beneficia a una familia, bien, pero una vivienda en alquiler beneficia a 10 familias, rotando cada X tiempo esa vivienda, ¿no? Bueno, es una forma de ver una aproximación a algo diferente y sobre todo multiplicar la rentabilidad y digamos, el que el dinero público pueda llegar a cuanto más gente mejor. Bueno, hay ayuntamientos y hay dirigentes políticos que te dicen que no, que la gente quiere comprar, que no quiere alquilar. Bueno, eso es un debate muy viejo y es un debate que yo siempre digo lo mismo. La genética que tienen los vieneses o los berlineses no es diferente a la nuestra, ¿no? Es simplemente que ellos tienen una oferta y una capacidad pública y una serie de viviendas que les permiten vivir de forma razonable y de forma asequible, mientras que aquí tenemos que endeudarnos, porque esa es otra. Comprar significa ir a un banco, normalmente, a pedir una hipoteca, y eso encarece y te ata durante 40 años a... No, lo que está claro es que el modelo que hay aquí es completamente insostenible, o sea que está construido para eso, para que la gente sea prisionero de su vivienda, o sea, de la vivienda que tiene ahora o la que aspira a tener, vamos, o sea que es un modelo absolutamente perverso y que está claro que es muy difícil de cambiar porque al votante mediano no le gusta que se baje el precio de la vivienda, obviamente. Yo creo que sería la última pregunta, sí, porque es que nos cierran el centro. Entre la vivienda pública para alquilar y la vivienda pública en compra, una de las diferencias no es que la que hay que comprar exige unas rentas más altas, mientras que la de alquiler podría beneficiar a personas en situación más precaria. Bueno, esa es una opción, aunque el modelo, por ejemplo, que hablamos antes de Viena, el modelo vienés es un modelo muy transversal. Es decir, en Viena, en el mismo edificio, hace no mucho salió un reportaje en la Sexta sobre esto, vive un refugiado sirio y un ingeniero de la Siemens. O sea, ¿por qué? Pues porque el precio permite, digamos, y esos son todos los elementos importantes que no me ha dado tiempo de decir, la vivienda pública en general aquí en España se ha hecho siempre en forma de gueto, se ha hecho siempre en forma de barrios marginales, para pobres, o sea, señalizar incluso de diferentes colores, ¿no? Para saber aquí viven los pobres, ¿no? Bueno, es así. En cambio, en Europa no, en Europa están, digamos, integrados, que es un poco también lo que comentabas tú antes con la calificación del suelo. En Barcelona, en la última reforma que se hizo, se cambió la ley para que en los barrios de rentas medias, incluso, había que tener un cupo del 40% para vivienda pública. En los barrios, en todos los barrios, no solamente en los barrios marginales, sino... Y eso es uno de los elementos que debemos cambiar. La vivienda en alquiler es un servicio público, como es la sanidad, y como es la educación, que no se ha integrado en el estado del bienestar como en otros países. La vivienda ha quedado fuera del estado del bienestar. Debemos integrar para que pueda garantizar que cualquier persona de cualquier renta, dados los precios, en Viena hay viviendas desde 400 a 800 euros, bueno, hay un abanico, una palabra de precios que permiten vivir a gente de todo tipo. Y eso, en cambio, en la compra, normalmente, bueno, la compra está más aquilatada, aunque la vivienda pública en compra también tiene unos baremos de renta, pero claro, es que estamos hablando de que las viviendas públicas hoy día, en España, habéis escuchado el último caso sangrante de Alicante. Después de 20 años de no hacer vivienda pública, se hace vivienda pública enfrente de la playa, con pádel, con piscina, y se la dan todas a funcionarios. Es que eso no es vivienda pública. Claro, pero está calificado como pública. Está calificado como pública porque, sí, claro, encima decían, no, el precio es una y luego me das en negro el doble. En fin, eso es un poco... Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Cuando has dicho lo de que el suelo es lo que es caro y tal, hay un tipo de vivienda ahora se está haciendo que es a 75 años. El suelo no es tuyo, es a 75 años. ¿Qué pasará entonces? No lo sé. Yo es que tengo casa de esas de 75 años, ¿sabes? Y no sé lo que ha encarecido o ha dejado de encarecer, pero el suelo no es nuestro. Pero si se ha permitido comprarlo luego, que no entiendo. No, tampoco. Bueno, nos vemos en la próxima. Ay, gracias.